Recientemente, las llamadas empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad presentaron sus estados financieros al tercer trimestre del 2023. Y en el caso de la primera, las pérdidas en el tercer trimestre por más de 79,000 millones de pesos evaporaron las pocas ganancias que habían acumulado durante el año. Y en el caso de la CFE, también tuvo pérdidas en el trimestre reportado, pero con ganancias acumuladas durante también el 2023. Y con el propósito de analizar estas cifras y sus implicaciones, es que le agradezco a Carlos López Jones, de Tendencias Económico-Financieras, converse con nosotros esta noche. Buenas noches, querido Carlos. Raimundo, como siempre, a tus órdenes. Gracias, amigo mío. Bueno, pues mira, las llamadas empresas productivas del Estado, llamadas empresas también de todos los mexicanos, pues nada más no dejamos de sorprendernos con las cifras rojas, sino con aquellos datos que se esconden también atrás de las pérdidas y que tú mejor que nadie sabe diagnosticar. Pues mira, Raimundo, yo empezaría con el tema de la deuda de Pemex que se debe de pagar a lo largo de 2023, todavía quedan un par de meses, y a lo largo de 2024. ¿Por qué empezaría con esto? Porque suman 280,000 millones de pesos. Esos son los pasivos de corto plazo de Pemex, una empresa muy endeudada, una empresa a la que a lo largo del sexenio el gobierno le ha dado algo así como 1.4 billones de pesos para que pague su deuda, y lo único que ha reducido la misma es en 100,000 millones de pesos. Como sabes, el próximo año el gobierno se va a endeudar en 1.9 billones de pesos y 200,000 millones de pesos son para pagar parte de estos 280,000 millones de pesos que vencen de deuda de Pemex. Y la razón es que Pemex ya no puede salir al mercado porque está muy mal, realmente está muy mal, ¿no? Los activos de Pemex, por ejemplo, valen 2.2 billones de pesos, pero sus pasivos andan en 4 billones de pesos. Y como tú sabes, cuando una empresa tiene más pasivos que activos, pues está quebrada. ¿Y por qué Pemex pierde tanto dinero? Básicamente por apostarle a refinación. Pemex está dividida en 5 empresas, las dos más importantes son extracción de crudo, que sigue siendo rentable, reporta utilidades por 80,000 millones de pesos, pero refinación no es rentable. Nuestras refinerías tienen que cobrar la refinación a costos internacionales, y como sale más caro refinar en México que en Estados Unidos, pues traen pérdidas. Más o menos estás hablando que el trimestre, tan solo en el tercer trimestre del año perdieron 90,000 millones de pesos. Hay que tomar decisiones difíciles, no se van a tomar este sexenio evidentemente, pero ya sea Claudia o ya sea Xochitl la que gane el próximo sexenio, tendrán que cerrar sí o sí refinerías, porque las pérdidas son brutales, realmente. Además de que también se reporta, por ejemplo, en este presupuesto para el 2024, que le va a ser reducida no al 35, sino hasta el 30% ahora, habiendo pasado del 66 a principio de sexenio al 30 en el derecho de utilidad compartida. Exactamente. ¿Qué es el derecho de utilidad compartida? Es un impuesto del sector petrolero, porque los márgenes de ganancia son muy altos. Hay que señalar que este derecho de utilidad compartida nació en el momento en el que hicimos subastas para que empresas privadas pudieran perforar aguas mexicanas y obtener petróleo. En el caso que llegaran a obtener petróleo, ¿cuánto le iban a pagar al Estado? No nada más el ISR, sino también este derecho de utilidad compartida. Normalmente anda en el 70% y es negocio extra el petróleo. Es increíble los márgenes tan altos, pero Pemex nada más se le va a cobrar el 30%, es decir, la estamos subsidiando con otro 40%. Estamos hablando de más o menos 5 o 6 mil millones de dólares de este subsidio adicional que no se ve. Y de todas maneras, así Pemex le debe a sus proveedores 280,000 millones de pesos. Es una locura lo que Pemex le debe a sus proveedores, con el problema de que a cada proveedor que Pemex le debe, pues es un proveedor que está quebrando, porque no le ha pagado en los últimos 6, 9, 12 meses. Y obviamente, como todos sabemos, pues, oye, págame esta factura, pues se presta mucha corrupción. Porque bueno, yo sí te ayudo a que te tramiten y aceleren tu pago, pero dame tanto dinero por fuera, etcétera, etcétera.
Entonces, es un mar de corrupción brutal el que se está generando en Pemex, pero es porque Pemex no tiene dinero. Simple y sencillamente, todo lo que obtiene de extracción se lo gasta en refinación y tiene que pedirle dinero al gobierno para salir adelante. Y un problema todavía del que casi no se habla, Raimundo, sí, es las pensiones. Eso es. Pemex tiene una gran cantidad de pensionados y tiene un fondo para esos pensionados. Pero por las muchas devaluaciones que hubo el sexenio pasado, ese fondo de pensiones de Pemex es nada. Resultado, pues el gobierno tiene que salir al quite y darle más dinero a Pemex para pagarle a pensionados. Entonces hay que hacer toda una reingeniería, toda una reforma para ver de qué manera le damos viabilidad a Pemex, si es que queremos que Pemex siga. Porque si consideras que un privado le pagaría a Pemex un derecho de utilidad compartida del 70% y Pemex solamente le va a dar al gobierno el 30%, bueno, pues a lo mejor ya llegó el momento de empezar a cerrar y decirle a los privados, pues tú págame el 70% y con la diferencia de ese 40% yo le pago lo que me queda, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí con Pemex, es una papa muy caliente, hay un tema de producción del que no hemos platicado. Sí. Pemex andaba extrayendo más o menos 1.8, 1.9 millones de barriles diarios en 2018. El presidente López Obrador dijo que pues, hacer un pozo petrolero era muy fácil, recordemos que el anuncio que dijo que era como un pocito de agua, luego dijo que nada más era abrir válvulas, total, que ahorita estamos en 1.5 millones de barriles diarios. Se han perdido más o menos como 250,000, 300,000 barriles diarios de producción entre 2018 y 2023. Y la razón es muy simple. Como todos sabemos, pues los yacimientos petroleros son finitos, se van agotando, se van acabando y se han ido acabando, y los nuevos yacimientos pues no han suplido o todavía no están en un momento en el que se puedan explotar. Y bueno, pues cada vez producimos menos, a un mayor costo, y cada vez refinamos un poquito más tal vez, pero a un costo elevadísimo, elevadísimo. Entonces ya no podemos permitir esta sangría de las finanzas públicas, porque al final del día estos 1.5 billones de pesos que le dimos a Pemex durante estos 5 años salieron de nuestros bolsillos. Es dinero que los mexicanos no usamos en medicinas, en infraestructura, en seguridad, en educación. Entonces ya basta, ¿no? Ya hay que parar esta sangría. Sí, y ahora que mencionaste justamente también de esta carga de las pensiones en Petróleos Mexicanos, en las notas que publicas en Tendencias Económico-Financieras, en tus redes sociales también, dabas cuenta hace poco de que los pasivos laborales de la Comisión Federal de Electricidad son casi $500 million de pesos, o sea, más de 430 y tantos mil millones de pesos. Así es, así es. Y además aumentaron, porque hay que recordar que con Peña Nieto ya se había llegado a un acuerdo con el sindicato, un acuerdo que costó mucho trabajo, para que los trabajadores de CFE tuviesen una pensión similar a la del resto de los trabajadores, que tuvieran una Afore, etcétera, etcétera. Y de buenas a primeras, sin que el sindicato lo pidiera, el señor Bartlett en 2019 y 2020, al revisar el contrato colectivo de trabajo, dijo no, que regresen ciertos beneficios a los trabajadores, yo creo que para quedar bien, y eso nos costó 70,000 millones de pesos, ¿no? O sea, ya de por sí traíamos problemas con la Comisión Federal de Electricidad en temas de productividad, de eficiencia, y de repente, pues de un plumazo, 70,000 millones de pesos más que pagamos todos los mexicanos. Y ya que hablamos de la CFE, sí, también hay que hacer un balance de lo que se ha hecho en esta administración, ¿no? Uno, ¿cuántas carboeléctricas se han cerrado? 0. ¿Cuánta energía verde tiene de más la CFE? Muy poca. Pero si consideras, compramos, o que CFE compró o le va a comprar toda la energía gris que producían las plantas de Iberdrola, pues la huella de carbono de CFE, lejos de bajar, que era el objetivo de este sexenio, que bajar esa huella de carbono de forma importante, pues aumenta. Y si además le sumas que ahora CFE le está comprando combustóleo a Pemex en una mayor cantidad, pues todavía esa huella de carbono sube muchísimo más. Sí. Es increíble que la mayor fuente de contaminación fija de la Ciudad de México sea la termoeléctrica de Tula, porque utiliza combustóleo. Es increíble el nivel de contaminación que está generando CFE.
sus estados financieros mejoran en 2023 con respecto a 2022, básicamente porque baja el precio del gas natural. Recordarás que el año pasado, por la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del gas natural, que es uno de sus principales combustibles, había subido mucho. Para este año baja un poco y bueno, eso le da un respiro a CFE. Y otra vez, CFE debe dedicarse a transmisión y distribución, debe de permitir que los privados sean los que inviertan en generación para que CFE pueda comprar energía barata y en consecuencia tengamos suficiente energía, porque evidentemente los apagones pues han aumentado entre el sexenio de Peña Nieto y este sexenio, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí de falta de inversiones nuevas en CFE que no se llevaron a cabo este sexenio, no aumentó la capacidad de generación de electricidad durante el sexenio de manera importante, porque CFE no tiene el dinero suficiente, y es porque CFE no puede con toda la capacidad, con todo el incremento de demanda en un mundo que se está electrificando. Cada vez utilizamos más de energía y bueno, pues CFE no puede crecer a esa velocidad. Y ni se diga entonces de la oferta que se requiere de energía para atraer las inversiones derivadas del nearshoring. Efectivamente, que es uno de los grandes temas, ¿no? O sea, a futuro las grandes empresas van a poner sus propios parques solares, van a requerir una gran cantidad de energía cuando lleguen a México, porque son procesos muy automatizados, muy robotizados, muy mecanizados, y al mismo tiempo van a requerir una gran cantidad de trabajadores que trabajen cerca de las plantas para que el tiempo de traslado no sea tan largo, y en consecuencia la demanda de energía en muchos lugares del país, en el norte, en el occidente, en el centro, va a aumentar de manera muy importante, y la verdad es que no estamos preparados para eso y muchas empresas se la piensan dos veces antes de venir a México. Claro, pues sí, Carlos, la verdad es que pues te agradezco muchísimo porque la gran cantidad de información financiera, traducirla en cuentas claras, tú tienes una empatía con la audiencia que obviamente siempre hace presencia en este programa. Te agradezco muchísimo, mi querido Carlos. Raimundo, como siempre a tus órdenes, y bueno, pues ya sabes, estamos como siempre ahí en Twitter para servirles. Cómo no, muchas gracias, amigo mío, buenas noches. Bueno, pues ahí lo tienen. Las llamadas empresas productivas del Estado siguen teniendo severos problemas de operación y de carácter financiero, de los que se diagnostica les será muy complicado salir y poder ser rentable a nosotros, a los mexicanos. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, en X, en Instagram y en Threads, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio.